¿Alguna vez te has parado a pensar que quizá la peor traición no es descubrir a tu marido desnudo en una videollamada con otra mujer, sino darte cuenta de que has normalizado años de abuso emocional pensando que era amor? Lo sé, suena demasiado fuerte, incluso controvertido, pero la verdad es esta: en la mayoría de las mujeres que son traicionadas han sido traicionadas durante mucho tiempo, traicionadas en confianza, seguridad, en su propia cordura. Y nadie habla de ello porque es más cómodo señalar el momento obvio de traición física que admitir que vivías en una relación tóxica disfrazada de pareja perfecta. Cuando pillé a mi exmarido completamente desnudo en una videollamada íntima con su amante, diciendo te quiero con una pasión que no mostraba por mí en años, mi primer pensamiento no fue ¿cómo pudo hacer eso?, sino ¿cómo le permití llegar aquí? Y esta es la pregunta que nos molesta, que nadie quiere hacer, que hiere el ego. ¿Hasta qué punto somos cómplices de nuestra propia destrucción emocional al aceptar migajas de afecto y llamarlo una relación sana? El dolor de la traición es real, es devastador, es capaz de hacerte cuestionar absolutamente todo sobre ti mismo. Pero, ¿sabes qué he descubierto a lo largo de este brutal viaje de separación, reconstrucción y sanación? Que la traición fue solo el empujón necesario para que finalmente viera el patrón destructivo que se había instalado durante años en mi matrimonio. Mientras yo estaba obsesionada con reunir pruebas de su infidelidad, y créeme, reuní mucho en anillos ocultos, viajes mentirosos, recibos de hotel de 5 estrellas, mensajes borrados pero recuperados. Ignoraba las evidentes pruebas de algo mucho más profundo y peligroso, el gaslighting constante que me hacía dudar de mi propia realidad, la manipulación financiera disfrazada de sociedad, el abandono emocional sistemático mientras fingía ser un padre y marido presente. ¿Sabes cuántas veces he oído "estás exagerando" cuando cuestiono comportamientos claramente sospechosos? ¿Cuántas veces me he sentido loca, paranoica, insegura, porque él dio la vuelta a la situación y hizo parecer que el problema era mi cabeza y no su actitud? Pues no lo fue. Y lo más probable es que, si estás leyendo esto sintiendo una opresión en el pecho y pensando, vaya, esto suena familiar, tampoco es tu cabeza. Pero aquí está la parte que nadie te dice en los grupos de apoyo ni en los libros de autoayuda color de rosa. Salir de la relación física es fácil. Lo difícil es romper la ilusión emocional que has construido durante años. Es aceptar que esa familia perfecta que publicaste en Instagram era una mentira bien empaquetada. Es reconocer que la inversión de 8 años de matrimonio no te obliga a continuar en una relación que te destruye por dentro. Es entender que empezar de nuevo en un piso más pequeño en Hospitalet, calcular cada céntimo, compartir habitación con tus hijos, usar transporte público abarrotado, puede ser infinitamente mejor que vivir en una prisión dorada donde tienes todo materialmente, pero te has perdido por completo. ¿Y sabes cuál es la recompensa de pasar por todo este proceso doloroso y transformador? Duerme tranquilo por primera vez en años, respirar sin ese peso constante en el pecho. Mírate al espejo y reconoce a la mujer que te devuelve la mirada. Esto no tiene precio. Y de eso es exactamente de lo que voy a hablar aquí, Ann, de cómo convertí la peor experiencia de mi vida en la mejor decisión que he tomado. Nunca conoces ese momento en que todo lo que has construido a lo largo de los años se desmorona en cuestión de segundos. Eso fue exactamente lo que me pasó un martes cualquiera, en medio de una tarde soleada en Barcelona. Volvía temprano de mi trabajo en la oficina cerca de Plaza Catalunya, deseando sorprender a mi marido con esa paella que tanto le gustaba. Casados durante 8 años, siempre creí que teníamos algo sólido, construido con complicidad y respeto mutuo. Tenía esa agradable rutina de pareja comprensible en desayunos apresurados pero cariñosos, fines de semana paseando por Barceloneta, planes de jubilación discutidos entre risas y copas de vino tinto. Pero la vida tiene una forma peculiar de mostrarnos que a veces vivimos en una ilusión perfectamente establecida, como esos decorados teatrales que parecen reales hasta que miras detrás del telón. Cuando abrí la puerta de nuestro piso en Gorcia, el silencio era diferente, ese tipo de silencio que grita peligro, ¿sabes? Era como si el aire mismo estuviera cargado de secretos que estaba a punto de descubrir.
Mi corazón ya latía con fuerza cuando escuché una voz amortiguada proveniente de la oficina, mezclada con ese sonido característico de videollamada. Caminé despacio por el pasillo, cada paso parecía una eternidad. Mis zapatos de tacón medio haciendo un ruido que normalmente anunciaría mi llegada, pero estaba tan absorto, tan inmerso en ese momento íntimo suyo, que ni siquiera se dio cuenta. Hasta que vi la puerta entreabierta, y por esa maldita rendija, mi vida cambió por completo. Allí estaba él, mi marido, el hombre con quien compartía sueños y promesas, sentado en la silla giratoria que compramos juntos en Ikea, de Lohas Patalet, completamente desnudo, con su portátil estratégicamente posicionado. La luz de la pantalla iluminaba su rostro con esa expresión que tan bien conocía o que creía conocer. La pantalla brillaba con la imagen de una mujer morena, pelo largo, sonrisa seductora, algo que nunca había visto en mi vida. Y las palabras que salieron de su boca me cortaron como cuchillas afiladas ante «Quiero, mi amor. No puedo esperar a verte de nuevo la semana que viene». No eran palabras pronunciadas con ese tono automático habitual. Ese mecánico te quiero que las parejas repiten, sin pensar estaban cargadas de un deseo genuino, de una pasión ardiente, de una intimidad profunda que yo creía que era únicamente nuestra. Me tembló la mano al levantar el teléfono, pero el instinto de supervivencia hablaba más alto que la desesperación. Fotografié todo antes de que se diera cuenta de mi presencia en la pantalla del portátil. El ángulo desnudo de él, la expresión apasionada en su rostro. Tomé al menos 10 fotos, asegurándome de tener pruebas irrefutables de lo que estaba presenciando. Solo cuando mi móvil hizo ese pequeño sonido de captura, giró bruscamente, con los ojos abiertos de par en par por el pánico absoluto. El shock inicial dio paso a una mezcla explosiva de ira, humillación y una determinación feroz que ni siquiera sabía que existía dentro de mí. No grité, no lloré en ese momento, simplemente le miré a los ojos con una frialdad que ni yo misma conocía. Me di la vuelta y me encerré en la habitación. Pasé toda la noche despierta, mirando el techo de nuestra habitación en Ger, Sia, mientras él llamaba a la puerta suplicándonos que habláramos. Pero tenía otro plan. En los días siguientes, fingiendo una tensa normalidad, prácticamente me convertí en detective privado dentro de mi propia casa, investigando cada rincón de la vida que creíamos compartir. Empecé metódicamente con su armario, ese viejo armario que heredamos de su abuela en Sevilla. En el fondo de un cajón de calcetines, entre pares que nunca llevaba, encontré una pequeña caja de terciopelo azul marino. Mi corazón se aceleró cuando lo abrí y vi un anillo de oro blanco con pequeños diamantes incrustados. Definitivamente no era para mí, ya que siempre había llevado plata y él lo conocía perfectamente. La etiqueta seguía puesta. La compré hace 3 semanas, en una joyería elegante en Pasiek de GR, Sia, a solo 5 manzanas de nuestro piso. Dolió de una forma que las palabras no pueden describir. Había planeado, elegido con cariño, gastado dinero que era nuestro para darle a otra mujer. Luego, revisé los extractos bancarios que dejaba organizados en el cajón de su despacho, y allí estaba todo documentado en blanco y negro. Viajes a Valencia que a menudo decía que eran reuniones de trabajo urgentes y aburridas. En realidad, incluían reservas en hoteles de 5 estrellas con vistas al mar. 3 viajes solo en los últimos 2 meses, todos los fines de semana, cuando encontraba excusas elaboradas para no estar en casa. Las redes sociales fueron mi siguiente paso en esta dolorosa investigación. Sus historias de Instagram, que probablemente pensó que no había revisado bien, mostraban cenas románticas en restaurantes de lujo en Valencia que nunca habíamos frecuentado juntos, esos lugares con velas, menús de degustación y un ambiente íntimo que siempre había querido ver con él. Amplié las fotos y pude ver reflejos en copas de vino, en una mano femenina con uñas rojas, una risa captada de fondo, así que fui a su correo basura, esa carpeta que la gente olvida de limpiar. Había confirmaciones de reservas en hoteles boutique, billetes de tren AVE para 2 personas, billetes para conciertos que dijo que estaba trabajando hasta tarde, recibos de cenas que costaban más que nuestro alquiler mensual, ramos de flores entregados en direcciones que no conocía, incluso una reserva para un fin de semana en Ibiza programada para el mes siguiente. Y los mensajes que borró, pero que se guardaron automáticamente en la nube, eran una novela completa, llena de promesas, planes de futuro y una intimidad que me repugnaba leer.
Cada pieza de prueba que descubría era otra puñalada en el pecho, pero también otra pieza fundamental del rompecabezas que necesitaba armar para entender la verdadera dimensión de esa mentira tan elaborada. Descubrí que no eran simples encuentros fortuitos, había una estructura, un patrón, una vida paralela cuidadosamente construida a lo largo de al menos un año. Había creado una rutina con ella, había marcado fechas especiales en el calendario, incluso tenía apodos cariñosos que me daban náuseas al leer. Incluso encontré recibos de una agencia inmobiliaria en Valencia, como si estuviera planeando alquilar un piso allí. Y cuanto más descubría, más me daba cuenta de que no era un desliz momentáneo de debilidad, un error borracho en una noche cualquiera, sino más bien una decisión consciente y repetida de construir algo con otra persona, sin perder la ignorancia. Fue una traición premeditada y calculada, respaldada por mentiras diarias que decía, mirándome a los ojos sin pestañear. Y esta realización me llevó a darme cuenta de que, después de reunir todas esas pruebas de la traición, empecé a hacer una profunda retrospectiva mental de mi vida de los últimos años, y fue entonces cuando algo aún más aterrador y perturbador salió a la luz, como si por fin se hubiera corrido una pesada cortina que revelaba un escenario oscuro. La traición en sí era solo la punta del iceberg. Debajo había un patrón sistemático de comportamiento que había normalizado completamente con el tiempo, como si fuera una parte natural y esperada de un matrimonio maduro. Me di cuenta de que durante mucho tiempo, quizás desde el tercer o cuarto año de matrimonio, había sido víctima de algo invisible, silencioso, que no dejaba marcas moradas en la piel que pudieran fotografiarse o mostrarse a cualquiera, sino que destruyeron mi confianza y autoestima día tras día. Amiga. ¿Conoces esas situaciones en las que sientes una opresión en el pecho, una sensación incómoda de que algo va muy mal, pero no puedes poner el dedo exactamente donde está, no puedes nombrar qué es? Esto es exactamente lo que experimentaba a diario en mi piso en Gore, Sia. A diferencia del abuso físico que cualquier persona ajena puede identificar y condenar sin dudarlo, este tipo particular de violencia emocional se cuela en tu vida de forma silenciosa, entre líneas de conversaciones cotidianas, disfrazada de forma convincente como cuidado, preocupación genuina o incluso amor verdadero. Y lo peor de todo, lo que realmente duele reconocer, había aprendido no solo a aceptar, sino a tragar en silencio, a cuestionar obsesivamente mi propia percepción de la realidad, en vez de cuestionar sus actitudes claramente manipuladoras. Sentado en el sofá del salón, en aquellas noches sin dormir, tras el descubrimiento, empecé a recordar episodios muy concretos que en ese momento parecían simples discusiones de pareja pequeña, de esas que todo el mundo tiene, pero que ahora adquirían un significado completamente distinto y siniestro bajo esta nueva perspectiva iluminada. Cogí mi viejo diario, el que llevaba de forma esporádica, y releí notas de hace 2 o 3 años. Y allí estaba todo documentado. Inconscientemente mi confusión mental, mi creciente inseguridad, mi constante sensación de estar loca o exagerada, siempre que cuestionaba el extraño e inexplicable gasto en la tarjeta de crédito compartida o preguntaba con genuina curiosidad dónde había estado exactamente hasta las 2 de la madrugada de un martes cualquiera. La respuesta nunca llegaba directamente. En cambio, siempre iba acompañada de una sonrisa condescendiente, de esas que te hacen sentir como un niño tonto, haciendo preguntas tontas, y frases cuidadosamente elegidas que me hacían sentir completamente ridícula y paranoica. Estás exagerando otra vez. Mi amor, esto es tan típico de ti. Esto es algo en tu cabeza fértil. Siempre has sido un poco paranoico desde que te conozco. Vaya. Te estás volviendo inseguro y controlador como lo fue tu madre con tu padre. No quieres acabar así, ¿verdad? Esta última comparación con mi madre fue especialmente cruel, porque él sabía cuánto temía repetir los patrones de relación de mi familia. Poco a poco, de forma sistemática y calculada, estas frases aparentemente inofensivas de la época estaban minando por completo mi capacidad de confiar en mis propios instintos básicos, en mi intuición femenina que nunca antes me había traicionado. Recuerdo una situación concreta. Hace unos 6 meses, un sábado por la mañana, cuando estábamos de compras en el mercado de la Boqueria, encontré un delicado pendiente femenino de perlas bajo el asiento del copiloto de su coche. Un pendiente que definitivamente no era mío.
ya que soy alérgico a las perlas y nunca llevo este tipo de joyas. El corazón me latía con fuerza, se me enfriaban las manos, pero intenté mantener la calma y la racionalidad. Cuando le enseñé ese pendiente, sosteniéndolo entre los dedos y esperando una explicación mínimamente coherente, simplemente se rió a carcajadas como si hubiera contado el chiste más poco gracioso del mundo y dijo con ese tono de superioridad: «Debe ser de alguna compañera de trabajo a la que me llevé la semana pasada cuando se le averió el coche. Últimamente has visto traición en absolutamente todo. Eso no es sano. Realmente necesitas ir a terapia para trabajar toda esta inseguridad». Y yo, asombrado y juzgado si quieres, acabé programando sesiones semanales con un psicólogo cerca de la Sagrada Familia, porque creía firmemente que el problema estaba en mi cabeza desequilibrada, en mi supuesta inseguridad patológica, no en sus actitudes obviamente sospechosas y mentirosas. Pasé meses y cientos de euros intentando arreglarme, cuando en realidad él era quien necesitaba ayuda profesional. Este ciclo vicioso y destructivo de manipulación psicológica incluso tiene un nombre técnico: gaslighting, un término que proviene de una obra antigua menos, y funciona precisamente como un lavado de cerebro gradual e imperceptible, que te hace dudar progresivamente de tu propia cordura. Es como vivir permanentemente en una niebla densa y constante, donde tu percepción clara de la realidad es constantemente cuestionada, distorsionada y ridiculizada hasta que simplemente ya no confías en ti mismo ni en la evidencia evidente que tienes delante. El manipulador reemplaza tu versión de los hechos por la suya, reescribe tu historia, siembra semillas de duda que crecen como malas hierbas en tu mente. Y lo más aterrador, esto ocurre de una forma tan sutil que ni siquiera te das cuenta de que te están manipulando, hasta que estás completamente perdido, sin saber qué es real y qué es invención. Reflexioné profundamente sobre cuántas veces dejé de salir con mis queridos amigos del trabajo en Barcelona. Esas salidas relajadas de viernes por la noche para tomar tapas y vino, porque él puso esa cara concreta de profunda desaprobación y soltó comentarios pasivo-agresivos como: ¿vas a salir con ellos otra vez? ¿No crees que has estado descuidando mucho nuestra relación últimamente? Estaré aquí sola esperándote mientras te diviertes. La culpa que sentía era inmensa, desproporcionada, y casi siempre acababa cancelando planes. O cuando por fin conseguí ese increíble y merecido ascenso en la oficina, tras 2 años esforzándome al máximo, cumpliendo todos los objetivos y trabajando horas extra, volví a casa radiante, con una botella de cava catalana, muy cara para celebrar juntos este momento tan importante de mi carrera. Pero en vez de abrazarme, felicitarme y celebrarme como debería hacer una socia, simplemente levantó la vista del móvil durante 2 segundos y dijo con un tono frío y cortante: «Espero sinceramente que esto no te suba a la cabeza y te vuelvas insoportable. Sabes muy bien que tu jefe solo te ascendió porque la empresa necesita cumplir esa ridícula cuota de mujeres en puestos directivos. No es exactamente por méritos». Esas palabras cayeron sobre mí como un cubo de agua fría en pleno invierno español. Cada logro mío fue sistemáticamente disminuido, minimizado, atribuido a factores externos, nunca a mi esfuerzo, mi competencia, mi inteligencia. Cada inseguridad mía era amplificada a propósito, explotada como una herida abierta donde él constantemente tiraba sal. Mi peso, mi aspecto, mis elecciones de ropa, mi forma de hablar, mi risa. Todo recibía comentarios sutilmente críticos, envueltos en bromas o comentarios constructivos. Y aquí hay algo importante que descubrí ahí. Esto no ocurre exclusivamente en relaciones amorosas tóxicas como la mía. He visto y experimentado este mismo patrón destructivo en varios entornos y relaciones a lo largo de mi vida. Mi prima Lucía, por ejemplo, que trabaja en una empresa de marketing digital en Madrid, vivió exactamente la misma dinámica en su entorno corporativo. La jefa usó exactamente las mismas tácticas de manipulación psicológica que mi marido, descartando sistemáticamente sus ideas creativas en reuniones delante de todos, haciendo bromas sobre las mujeres y sus emociones, interfiriendo en el pensamiento lógico, atribuyendo injustamente los errores o fracasos de todo el equipo a ella en concreto, pero cuando un proyecto salía bien y recibía elogios de la junta, naturalmente se llevó todo el mérito como si lo hubiera hecho él mismo.
Lucía incluso desarrolló síndrome de pánico por este entorno. Tuvo que medicarse y solo logró salir de él cuando finalmente dejó su trabajo, aunque no tenía otro trabajo garantizado, porque su salud mental estaba literalmente colgando de un hilo. O con mi amiga de la infancia Carmen, de Sevilla, que tenía una mejor amiga desde la adolescencia, que en realidad era una manipuladora profesional disfrazada de preocupada. Esta falsa amiga criticaba constantemente a Carmen de forma velada, disfrazando los ataques como sinceridad necesaria y preocupación de la verdadera amiga, diciendo cosas absurdamente crueles como: «Mira, te digo esto porque realmente te quiero y me importas, pero necesitas perder peso urgentemente si quieres tener un novio mínimamente decente, porque tal y como eres, nadie te va a querer». Estos patrones perversos de abuso emocional están literalmente en todas partes, completamente normalizados por la sociedad, aceptados como la forma de ser de ciertas personas, y solo podemos notarlo y nombrarlo cuando por fin reuní el valor y solicité el divorcio. Ingenuamente pensé que la parte más difícil ya había quedado atrás, como si enfrentar la traición y acabar con el matrimonio fuera el gran obstáculo. Pero la verdad desnuda que nadie te dice es que el verdadero desafío comienza justo después, cuando te encuentras solo teniendo que aferrarte a todos los extremos de la vida que antes estaban separados, al menos teóricamente. Tengo 2 hijos, Mateo, de 7 años, y Sofía, de 5 años, y de la noche a la mañana me encontré transformada en una especie de superheroína sin capa ni superpoderes, solo con un agotamiento profundo y esa determinación feroz que solo tiene una madre. De repente, ya no era solo la madre que cuidaba de los niños mientras compartía las responsabilidades. Simultáneamente me convertí en la protectora emocional que se secaba las lágrimas cuando preguntaba: ¿por qué papá ya no vive aquí? En la única aportadora económica que tenía que asegurarse de que las facturas se pagaran a final de mes, y en la terapeuta improvisada que tenía que procesar mi propio dolor, manteniendo la estabilidad emocional de toda la casa. Es como hacer malabares con cuchillos encendidos. No puedes dejar caer ninguno, porque las consecuencias son catastróficas, pero tus manos arden todo el tiempo. La rutina que se estableció en los primeros meses tras la separación era digna de un guión de película de acción, solo que sin la parte glamurosa y con muchas más ojeras. Mi despertador sonaba a las 6 de la mañana todos los días, incluso los fines de semana, porque los niños no entienden el descanso materno. Me levanté, preparé el desayuno para 3 personas. Vestí a los niños que parecían haber olvidado cómo ponerse una camiseta solos. Revisé mochilas, firmé agendas, encontré las zapatillas de Mateo, que siempre desaparecían misteriosamente. A las 7:30 corríamos hacia su colegio en Sarri, enfrentándonos al caos de tráfico de Barcelona, con Sofía llorando a menudo en el asiento trasero porque quería que su padre la llevara como antes. Después de dejarlas, corrí a la oficina cerca de Plaza Cataluña. Llegaba jadeando a las 8:45 y me lanzaba a una jornada laboral intensa, en la que no podía permitirme rendir menos ni mostrar debilidad. Al fin y al cabo, ahora era el único sustento de la casa, y ese ascenso que conseguía tenía que justificarse cada día. A las 18 salí como un cohete para recoger a los niños del colegio. Los llevaba a actividades extraescolares que ya habían hecho antes y que me negaba a quitarles para no desestabilizar aún más sus vidas. Volvía a casa a las 19:30. Preparaba la cena, me bañaba, ayudaba con los deberes, leía cuentos, los acostaba y solo entonces, sobre las 22, cuando el silencio finalmente se apoderó del apartamento, me permití desplomarme en el sofá y llorar en silencio, demasiado agotado incluso para ducharme. Y el padre de los niños, el que prometió una sociedad de por vida, desapareció como humo después de que su amante no quisiera estar con él. Irónico, ¿no? En los primeros meses incluso intentó mantener la apariencia de un padre presente. Recogía a los niños algunos fines de semana, pero pronto las visitas empezaron a espaciarse. Las excusas se acumularon. Tengo que trabajar este fin de semana. Viajo por trabajo. No me encuentro bien. La pensión alimenticia que se determinó judicialmente se retrasó sistemáticamente, siempre con una justificación diferente, obligándome a llamar repetidamente a un abogado mientras yo cubría los gastos de mi propio bolsillo para que Mateo y Sofía no carecieran de nada.
El abandono no fue solo económico, fue principalmente emocional. Simplemente se ausentó de sus vidas. No le importaba saber cómo había ido el día en el colegio, olvidaba cumpleaños, no asistía a las presentaciones donde Sofía había ensayado durante semanas. Y adivina quién tuvo que lidiar con la frustración, la ira y la tristeza de dos niños que no entendían por qué su padre había desaparecido. Exacto, Anjo. Me convertí en madre y padre al mismo tiempo, pero sin tener el don de la ubicuidad ni la energía infinita. Esta realidad de ser todo para todos no tiene que ver con ser una supermujer increíble e inspiradora, como la pintan en redes sociales. Se trata de sobrecarga brutal, de dormir 4 horas por noche, de no tener ni un minuto para ti misma. Se trata de resiliencia. Sí, esa fuerza que ni siquiera sabías que tenías, pero que surge de algún lugar profundo cuando no hay alternativa. Pero también es, y principalmente, sobre un agotamiento físico y mental que te consume poco a poco, sobre renunciar a tus sueños y a tu individualidad porque simplemente no queda tiempo ni energía. Y cuando miro a mi alrededor, me doy cuenta de que no estoy sola en esta lucha. Hay miles de mujeres viviendo exactamente eso ahora mismo, siendo todo para todos, mientras lo que más me sorprendió tras descubrir la traición y tomar la decisión de separarme no fue exactamente el dolor de la traición en sí, sino más bien la reacción de las personas a mi alrededor cuando decidí hablar abiertamente sobre lo ocurrido. Ingenuamente pensé que encontraría apoyo incondicional, ese abrazo colectivo de la solidaridad femenina. Pero lo que recibí fue una avalancha de juicios velados y consejos no solicitados que me dejaron completamente perplejo. Mi propia tía, en una reunión familiar en Málaga, me apartó y me susurró como si me revelara un secreto precioso. En cariño, ¿no crees que estás exponiendo demasiado la situación? La ropa sucia se lava en casa, estás manchando la reputación de la familia. Manchar la reputación. Yo, los traicionados, como si la vergüenza fuera mía y no suya, que estaba literalmente desnudo en una videollamada con otra mujer. Otros amigos, especialmente los mayores y casados desde hace décadas, vinieron con ese discurso cargado de preocupación genuina. ¿Pero estás seguro de que no quieres intentarlo una vez más? Piensa en los niños. Cada matrimonio tiene sus crisis. Los hombres son así. Así es el hombre. Esa frase en particular me hizo apretar los dientes de rabia, como si la infidelidad fuera un comportamiento programado biológicamente en el ADN masculino que debemos aceptar dócilmente y en silencio, como hicieron nuestras abuelas hace décadas. La sociedad tiene este guión listo y extremadamente conveniente para la mujer traicionada, un guión que ya está prescrito y que prácticamente estás obligado a seguir si no quieres ser crucificado públicamente. Primero, debes ser discreto y elegante en tu sufrimiento, preferiblemente llorar solo en la almohada y nunca, jamás exponer públicamente al traidor, porque eso sería bajo y desesperado. Segundo, tienes que demostrar una fuerza inquebrantable todo el tiempo, levantar la cabeza, avanzar con dignidad, pero sin parecer demasiado fuerte, porque entonces te acusarán de ser frío e insensible, de no haber amado de verdad. Tercero, y quizás el más perverso Anei, una presión social absurda para que perdones, especialmente si tienes hijos, porque el perdón es liberador, guardar rencor es malo para ti mismo. Él es el padre de tus hijos, piénsalo. Es como si mi perdón fuera una obligación social, un comportamiento esperado de toda mujer buena y espiritualmente evolucionada. Recuerdo haber publicado en mi Instagram una foto mía renovada, con el pelo nuevo, sonriendo, unos meses después de la separación, con un pie de foto inspirador sobre nuevos comienzos. Los comentarios eran una mezcla extraña, mujeres apoyándome diciendo, mereces ser feliz, pero también muchos comentarios, principalmente de hombres, pero también de algunas mujeres, insinuando que era demasiado vengativo, quería presumir, debería tener más clase. ¿Clase? ¿Qué clase esperaban exactamente de alguien a quien le habían puesto la vida patas arriba por una elaborada traición de 1 año? La hipocresía era ensordecedora y absolutamente repugnante. Empecé a fijarme en cómo esta narrativa tóxica del silenciamiento ocurre a mayor escala, con mujeres famosas que pasaron por situaciones similares y fueron prácticamente masacradas por la opinión pública simplemente por atreverse a reaccionar, por no seguir el guión de la víctima silenciosa y bien educada.
Tomemos el caso de Shakira, por ejemplo, cuando se enteró de la traición de Piqué, hizo lo que haría cualquier artista, convirtió su dolor en arte. Publicó canciones que claramente trataban sobre la situación, usó su creatividad como medio para procesar el trauma. ¿Y sabes qué pasó? La mitad de internet la acusó de estar obsesionada, de no poder superarlo, de usar a sus hijos para causar incomodidad a su ex, de ser exagerada y demasiado dramática. Había gente que decía que debería tener más dignidad y superar en silencio. ¿Pero por qué? Exactamente, porque una mujer traicionada no puede usar su voz, su plataforma, su arte para expresar el dolor que siente. ¿Por qué el hombre que engañó puede seguir con su vida en silencio, ser fotografiado feliz con su amante y nadie lo cuestiona? Pero la mujer traicionada necesita ser discreta y desaparecer del mapa. O mira la historia de Jennifer Aniston, cuando Brad Pitt la dejó por Angelina Jolie, durante años, incluso décadas, fue acosada por los tabloides que querían saber si estaba superada, si había logrado perdonar, si no estaba amargada. La narrativa siempre le ponía todo el peso emocional encima, nunca a él que dejó un matrimonio para empezar otra relación de inmediato. Es como si existiera una norma moral completamente diferente e injusta. Los hombres engañan y son hombres, las mujeres traicionadas reaccionan y están locas. Y esta dinámica cruel no ocurre solo con celebridades expuestas al foco mediático mundial, ocurre en todos los ámbitos sociales, con vecinos aquí en Barcelona, con compañeros de trabajo, con mujeres anónimas que se atreven a decir. Una de las cosas más aterradoras que descubrí durante todo este proceso de separación fue cuánto había renunciado a lo largo de los años a mi independencia financiera sin siquiera darme cuenta. Al principio de nuestro matrimonio, cuando nos mudamos a ese precioso apartamento en Garcia, todo parecía una decisión conjunta y democrática, basada en conversaciones aparentemente sensatas sobre optimización y practicidad. Sugirió, con ese tono convincente, de quien solo quiere lo mejor para la familia, que unimos nuestras cuentas bancarias en una sola. Al fin y al cabo, éramos pareja, una unidad, y sería mucho más fácil gestionar los gastos de la casa de esta manera. En ese momento parecía tener sentido, principalmente porque él ganaba un poco más que yo y siempre estaba dispuesto a encargarse de la parte burocrática de las finanzas, así que creamos una cuenta conjunta donde ambos depositamos nuestros salarios, pero poco a poco, casi imperceptiblemente, él tomó el control total de esa cuenta. Él fue quien configuró la app bancaria en su móvil. Él fue quien memorizó las contraseñas. Fue quien empezó a pagar todas las facturas y a hacer todas las transferencias. Y yo, ocupado con mi exigente trabajo y las exigencias diarias de cuidar a niños pequeños, lo dejo pasar, agradecido incluso por tener una preocupación menos. Pero lo que parecía una asociación y una división inteligente de tareas era en realidad una trampa sutil de dependencia que se tendía ladrillo a ladrillo. La realidad de esta dependencia financiera, disfrazada, solo se reveló por completo en el momento de la separación, cuando de repente me encontré en una situación absurdamente vulnerable que nunca imaginé que estaría. 2 días después de anunciar que quería el divorcio, fui a intentar acceder a nuestra cuenta conjunta para pagar unas facturas que vencían y descubrí, completamente desesperado y en pánico, que la contraseña había sido cambiada sin que yo lo supiera ni consentiera. Le llamé inmediatamente, con las manos temblando mientras marcaba, y la respuesta fue fría y calculadora. He cambiado la contraseña temporalmente hasta que organicemos cómo vamos a repartir el dinero, lo entiendes, ¿verdad? Es solo una precaución. ¿Precaución contra qué exactamente? Contra la mujer que trabajó 8 años y aportó cada céntimo ganado a esa cuenta. Literalmente, me quedé sin acceso a mi propio dinero, fruto de mi trabajo ganado con esfuerzo, los ahorros que había acumulado a lo largo de los años. Tuve que perseguirlo, contratar a un abogado con prisa, abrir una cuenta nueva en otro banco, pedir que me redirigieran el salario. Todo mientras seguía teniendo que asegurarme de que mis hijos siguieran comiendo, que pagaran el alquiler, que la vida siguiera funcionando. Era una sensación de absoluta impotencia, de que me quitaran la alfombra bajo los pies, de darme cuenta de que habías construido tu vida sobre arenas movedizas.
Y lo peor en todo esto era completamente legal al principio, porque técnicamente era una cuenta conjunta, y él tenía tanto derecho como yo a cambiar contraseñas y mover el dinero, hablando con otras mujeres que han pasado por rupturas. Especialmente en el grupo de apoyo al que empecé a asistir cerca de Diagonal, me di cuenta de que mi historia no era única en absoluto, era aterradoramente común y se repetía. Conocí a Marta, una brillante arquitecta de 42 años que había renunciado a su prometedora carrera para dedicarse a sus 3 hijos mientras su marido construía su negocio, entre comillas, porque en la práctica era su negocio, registrado solo a su nombre, con ella trabajando gratis, como empleada invisible. Cuando decidió separarse tras descubrir una traición de 5 años. Descubrió que legalmente no tenía derecho a prácticamente nada de la empresa que ayudó a construir, porque nunca fue oficialmente socia, nunca firmó nada, todo estaba en el acuerdo verbal de confianza. O la historia de Beatriz, una profesora universitaria que ganaba bien pero cuyo marido la convenció, en un discurso aparentemente progresista y moderno, para que pusiera todos sus grandes bienes, casa, coche, inversiones, solo a su nombre porque sabía más de impuestos y sería mejor para la optimización fiscal. Cuando llegó la separación, ella se encontró alquilando un estudio en Hospitalet mientras él se quedaba en la casa de 4 dormitorios que ambos construyeron juntos. Estos matrimonios tradicionales, que venden una imagen romántica de sociedad y complicidad, a menudo mantienen entre bastidores una estructura perversa y silenciosa de control financiero que aprisiona a la mujer, sin que se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. Es como esa metáfora de la rana en la olla de agua hirviendo. La temperatura sube tan gradualmente que cuando por fin te das cuenta del peligro crítico, ya está casi cocida y es extremadamente difícil saltar. Y la sociedad sigue romantizando todo este arreglo, diciendo que cuando realmente amas, confías plenamente, que el matrimonio consiste en confiar ciegamente en el otro, cuando en realidad debería tratarse de mantener tu autonomía individual incluso dentro de una pareja, porque el amor puede acabar. Las personas pueden cambiar radicalmente y cuando eso ocurre necesitas tener condiciones mínimas para mantenerte solo sin depender de la buena voluntad o generosidad de quienes. Cuando finalmente firmé los papeles del divorcio en una pequeña oficina cerca de Gran Vía, con un bolígrafo azul que temblaba en mi mano, pensé que ese sería el momento definitivo de cierre. El punto final de la historia, pero la verdad brutalmente honesta es que dejar físicamente la relación, sacar mi ropa del armario compartido y mudarme a otro piso fue solo la parte más simple y superficial de todo el proceso de ruptura. El divorcio en papel ocurrió en 6 meses con la ayuda de buenos abogados, pero el divorcio emocional, tardó años en suceder de verdad y sigo en este camino de profunda sanación. Porque romper con una relación abusiva, especialmente una que ha durado casi una década de tu vida adulta, no consiste solo en cambiar de dirección o en separar bienes materiales en 2 montones separados. Es romper por completo una ilusión que se ha construido con tanto esfuerzo en tu mente durante años. Es de construir ladrillo a ladrillo una narrativa que tú mismo ayudaste a crear y en la que invertiste toda tu energía emocional. Es como despertarse de un sueño largo y darse cuenta de que la hermosa casa donde creías vivir era solo un fondo de cartón, preciosa, desde lejos, pero vacía y falsa de cerca. Y aceptar esto, procesar esta dolorosa realidad, duele infinitamente más que cualquier divorcio oficial firmado en la oficina de un notario. Durante al menos 2 años, antes de que finalmente tuviera el valor para romper de verdad, ya sabía en lo más profundo de mi alma que este matrimonio estaba destruido, que me estaba haciendo más daño que bien, que necesitaba salir de allí para sobrevivir emocionalmente. Pero aún así, seguí día tras día fingiendo que todo estaba bajo control, que éramos una pareja normal atravesando una fase difícil temporal. ¿Sabes por qué? Porque estaba completamente atrapada en una compleja red de idealizaciones que había tejido durante años. La idealización de la familia perfecta que tanto quería dar a mis hijos, esa imagen de la Navidad todos juntos alrededor del árbol, de viajes familiares a Ibiza, en verano, de escenas armoniosas donde todos se ríen de los mismos chistes. La idealización de la pareja que pensaba que era o podría ser de nuevo a ese hombre amable y atento que conocí hace 10 años, que me regalaba flores sin motivo,
que pasaba horas hablándome sobre la vida. No paraba de mirar fotos antiguas en mi móvil de cuando salíamos en Sevilla y pensé, él sigue ahí dentro. Solo necesito encontrar el camino de vuelta con ese hombre. Y sobre todo, quizá lo más difícil de admitir, me quedé atrapado con la idea de toda la enorme inversión que hice en esa relación. 8 años de matrimonio, 2 hijos, una casa montada con tanto cariño, planes de futuro compartidos, sueños construidos juntos, enormes sacrificios que hice por nuestra sociedad. Fue como haber gastado una fortuna restaurando una casa antigua que amas, invertir años de trabajo duro y luego darte cuenta de que los cimientos están completamente podridos e irrecuperables. Pero no puedes aceptar demolerlos porque has invertido tanto que sería un desperdicio tirarlo todo ahora. Esta trampa psicológica de la inversión emocional es algo que atrapa a millones de mujeres y también hombres. Seamos justos, en relaciones que hace tiempo que murieron, pero que siguen siendo zombies, existiendo solo por inercia y miedo a lo desconocido. Es el mismo mecanismo mental que te hace seguir leyendo un libro aburrido hasta el final, solo porque ya has leído la mitad, o seguir viendo una mala serie hasta la última temporada porque ya he invertido tanto tiempo, necesito ver el final. Pero las relaciones no son libros ni series, son tu vida real, ocurriendo ahora mismo, tus días preciosos y únicos siendo consumidos, tu salud mental erosionándose cada día. Recuerdo haber hablado con mi psicóloga, la doctora Hernández, en una de esas sesiones reveladoras que cambian completamente tu perspectiva, y me hizo una pregunta sencilla, pero devastadora: en si conocieras a tu marido hoy, tal y como es ahora, ¿empezarías una relación con él? La respuesta que llegó al instante, sin pensar, fue un categórico y aterrador: no. Y luego añadió: entonces, ¿por qué sigues eligiendo cada día estar con alguien a quien no elegirías si tuvieras la opción? Eso me dejó alucinado de una forma difícil de explicar con palabras. No estaba atrapado en la relación real que existía en el momento presente, sino en el recuerdo idealizado de lo que fue y en la esperanza ilusoria de lo que podría ser algún día mágico en el futuro. Estaba luchando por salvar algo que en realidad no existía en mucho tiempo. Intentaba resucitar a uno muerto. Estaba regando una planta que ya se había secado años atrás. Y mientras yo hacía eso, atrapada en esta ilusión cómoda pero destructiva, mi vida real seguía en marcha. Mis hijos crecían en un entorno tóxico. Yo les definía lo que era una relación normal y, lo más importante, me estaba perdiendo por completo en el proceso, olvidando quién era antes de ser solo la esposa y la madre de. Romper realmente significaba aceptar la muerte de toda esa ilusión, llorar esa vida que nunca fue real y empezar a ver. Una de las partes más dolorosas de toda esta situación no fue ni la traición que sufrí, ni la agotadora batalla judicial, ni siquiera la reconstrucción financiera y emocional de mi vida. Fue ver a mis hijos lidiar con un tipo específico y cruel de abandono, que es casi peor que el abandono total. Como su padre no desapareció completamente de la vida de Mateo y Sofía como hacen algunos padres, no se mudó a otra ciudad o país sin dejar rastro. No cortó el contacto de forma definitiva. No, se quedó allí, existiendo en la periferia de sus vidas, cumpliendo con el mínimo establecido por los tribunales, presentándose en las visitas programadas en el calendario, como si fueran compromisos profesionales aburridos. Pero estar físicamente presente en el mismo espacio y estar emocionalmente disponible y conectado son cosas completamente diferentes, separadas por un abismo enorme. Es como tener a alguien sentado a tu lado en el sofá, pero con la mirada perdida en el móvil, la mente a kilómetros de distancia, sin verte ni oírte realmente. Técnicamente la persona está ahí, pero en la práctica estás completamente solo. Y mis hijos, que entonces tenían solo 7 y 5 años, no tenían herramientas emocionales para entender o nombrar esa ausencia disfrazada de presencia. Simplemente sentían el vacío y el rechazo de una forma confusa y devastadora. Las visitas quincenales que tenían lugar los sábados se convirtieron en una tortura silenciosa que necesitaba presenciar, pero no podía evitar porque judicialmente tenía garantizado ese derecho. Recogía a los niños a las 10 de la mañana, siempre con unos minutos de retraso, y llegaba con esa energía impaciente de alguien que tiene cosas más importantes que hacer después.
Los llevaba a lugares genéricos y no planeados, a veces a un centro comercial donde deambulaban sin rumbo, otras veces a un restaurante de comida rápida donde jugueteaba con el móvil mientras comían. Rara vez alguna salida o actividad significativa que demostrara que había pensado en ellos durante la semana. Sofía llegaba a casa a las 18 siempre con esa cara triste, sosteniendo el osito de peluche que llevaba a todas partes, y cuando le pregunté cómo había ido el día, se encogió de hombros y murmuró: «Estuvo bien», pero vi en sus ojos que no había estado nada bien. Mateo, mayor y más elocuente, empezó a verbalizar lo que sentía a mamá. «Papá está al teléfono todo el tiempo, ni siquiera prestó atención cuando le conté lo del gol que marqué en el entrenamiento de fútbol. Comimos, y comió rápido, y esperó a que termináramos de mirar el reloj. Parecía que quería irse pronto». Estas frases me partieron el corazón en pedazos porque reconocía perfectamente el patrón. Era el mismo comportamiento de desinterés emocional que él me había mostrado en los últimos años de su matrimonio. Estaba cumpliendo una obligación legal, haciendo que su presencia se sintiera como fichar en el trabajo, pero no estaba creando lazos verdaderos. No estaba creando recuerdos significativos. No estaba siendo un padre de verdad en el sentido profundo e importante de la palabra. La presencia real, la que nutre y construye relaciones sólidas, no tiene absolutamente nada que ver con la cantidad de horas que se pasan en el mismo entorno físico. Tiene todo que ver con la calidad de la conexión establecida, con la atención genuina ofrecida y con el interés sincero mostrado. Es como la diferencia tan clara entre tener 50 amigos en Facebook que nunca te llaman para saber cómo estás, y tener 2 amigos de verdad que aparecen en tu puerta con helado y abrazos cuando tu vida se desmorona. Prefiero infinitamente las 2 horas del sábado por la tarde que paso con mis hijos haciendo palomitas y viendo una película acurrucados en el sofá, completamente presentes y conectados con ellos, que un día entero de visita obligada donde la cabeza y el corazón están en otro lugar. Empecé a darme cuenta de que estas visitas quincenales, en lugar de fortalecer el vínculo entre padre e hijos como era de esperar y sano, en realidad estaban causando más sufrimiento y confusión para Mateo y Sofía. Estaban ansiosos en los días previos a la visita. Preguntaban si esta vez, papá, realmente iba a jugar con nosotros. Creaban expectativas que siempre eran frustradas, y volvían a casa emocionalmente agotados y tristes. Sofía empezó a mojar la cama otra vez, algo que no hacía desde que tenía 3 años. Mateo desarrolló un misterioso dolor de barriga que aparecía misteriosamente cada sábado por la mañana antes de que su padre lo recogiera. Hablé con la psicóloga infantil del colegio, la doctora Ramírez, y me explicó que se trataba de manifestaciones físicas de estrés emocional, que los niños estaban somatizando la angustia de lidiar con esa ausencia del padre. Y lo más triste de todo, cómo mis hijos dejaron de esperar algo diferente de él, bajando sus expectativas naturales de amor paternal, aprendiendo desde pequeños que algunas personas simplemente no tienen la capacidad emocional para estar realmente presentes, incluso cuando están físicamente presentes, y eso les preparaba para aceptar migajas cariñosas 3 meses. Solo 3 meses después de firmar el divorcio, mientras yo aún me levantaba de los escombros emocionales, lidiando con insomnio crónico y episodios de llanto en la ducha, mi exmarido estaba oficialmente en una relación seria en Facebook con una mujer a la que nunca había visto antes. Spoiler, no era el amante de la videollamada. Esa aparentemente no quería asumir nada con él después de que se convirtiera en el exmarido de alguien. Irónico, ¿no? La rapidez surrealista con la que siguió adelante me dejó completamente atónita al principio, preguntándome si yo había sido la única que realmente amó en ese matrimonio. Si nuestros 8 años juntos significaban tan poco para él como para que pudieran ser reemplazados en cuestión de semanas. Pero luego, hablando con mi terapeuta e investigando el tema, entendí que no se trataba realmente de superarlo rápido o de encontrar el amor verdadero mágicamente. Era una estrategia de fachada bien calculada, una forma de controlar la narrativa pública de la ruptura y pintarte como la víctima, incomprendida o el hombre fuerte que sabía cómo pasar página. Es la famosa fachada brillante y engañosa. Mientras tú reconstruyes tu vida ladrillo a ladrillo en silencio, trabajando en tu terapia, curando las heridas reales, procesando traumas profundos, la otra persona intenta desesperadamente parecer completa, feliz y realizada en las redes sociales. Todo es espectáculo.
Todo es actuación. Es toda ilusión cuidadosamente construida para un público externo. Y vaya, cómo usó las redes sociales para crear esa ilusión de felicidad perfecta de una forma casi profesional. De repente, su Instagram, que prácticamente había abandonado durante nuestra boda, con un máximo de una foto cada 3 meses, se convirtió en un álbum de una pareja enamorada actualizado a diario. Fotos en restaurantes elegantes de Barcelona con leyendas como «La vida es demasiado corta para no ser feliz», una puya velada hacia mí, como si yo hubiera sido responsable de su infelicidad y no de su propia traición sistemática. Selfies sonriendo exageradamente con su nueva novia. Viajes románticos a lugares que siempre quise visitar, pero que él decía que no tenía dinero. Visitas a eventos culturales que siempre le parecían aburridas cuando sugería que fuéramos juntos. Cada publicación parecía gritar al mundo: «Mirad lo bien que estoy. Mirad lo rápido que lo superé. Mirad cómo encontré a alguien mejor y funcionó». Al menos superficialmente, los comentarios siempre estaban llenos de «qué pareja tan guapa, os mereces ser felices». Ella está increíble. En la gente que no conocía el backstage de nuestra historia, vio eso y pensó: «Vaya, qué hombre tan fuerte, ya has conseguido reconstruir tu vida». Pero yo, que sabía profundamente quién era él, tras la máscara pública, sabía exactamente que era un intento desesperado de validación externa, una forma de evitar demandar su propia responsabilidad por el fin del matrimonio, una forma de convencerse de que era el bueno de la historia. Esta cultura perversa de apariencia en las redes sociales, donde todos compiten para ver quién parece más feliz y más realizado, crea un caldo de cultivo perfecto para este tipo de manipulación emocional pública. Porque la verdadera sanación, la profunda y transformadora, es lenta, silenciosa, llena de altibajos que nadie ve, ocurre en las consultas de terapia los jueves por la tarde, en noches sin dormir, reorganizando la mente, en días grises en los que apenas puedes levantarte de la cama, pero aún así te levantas porque tienes hijos que alimentar. No es instagrameable, no genera me gusta ni comentarios emocionales, no construye una narrativa heroica para el consumo público. La felicidad en la ventana que vendía era superficial, inmediata, perfectamente empaquetada para likes y compartidos. Hablé con Paula, una amiga que pasó por una situación similar con su exmarido en Valencia, y me contó algo revelador 2 años después de todo ese espectáculo de felicidad en las cadenas. Supe que estaba en cuidados intensivos por una depresión severa, que esa relación perfecta había terminado en 6 meses de forma desastrosa, y que por fin se enfrentaba a los demonios de los que siempre había huido. Porque puedes engañar la timeline de Instagram con filtros y pies de foto inspiradores, pero no puedes engañar a tu propia psique indefinidamente. En algún momento llega la factura. La factura de la autoconciencia evitada aparece en tu puerta, y entonces no tiene sentido publicar una foto sonriendo. Así que allí estaba yo, viendo ese circo mediático desde la distancia, sintiendo al principio una punzada de envidia por su felicidad, pero poco a poco entendiendo que yo participaba en carreras completamente diferentes. Él corría una maratón de apariciones donde la meta era la aprobación de los demás, y yo estaba escalando una montaña de verdad donde la cima era mi paz y la de mis hijos. Hay un momento específico, casi cinematográfico, en la memoria en el que todo cambia por completo, no porque haya ocurrido algo explosivo o dramático, sino justo lo contrario, por la devastadora simplicidad de un instante ordinario que de repente revela toda la verdad. Para mí, este momento ocurrió un martes absolutamente normal. 4 meses antes de que finalmente presentara la demanda de divorcio, en una escena tan cotidiana que quizá habría pasado desapercibida si mi corazón no hubiera estado finalmente preparado para verlo. Estaba en la cocina de nuestro piso en Sia preparando la cena, picando cebollas para una tortilla española, cuando Mateo entró corriendo con su boletín escolar lleno de excelentes notas que acababa de recibir. Mi hijo estaba radiante, con los ojos brillando de una forma que solo los niños pueden tener cuando quieren la aprobación de sus padres, y gritó emocionado: «Mamá, mira, saqué la máxima nota en matemáticas, ¿lo viste? ¿Lo viste?». Lo dejé todo enseguida. Le abracé fuerte. Le cubrí de besos. Tuve toda esa fiesta que hacen las madres cuando sus hijos logran algo. Pero entonces me di cuenta de algo que me cortó como una hoja afilada. Ni siquiera había ido a enseñársela a su padre primero.
que estaba sentado en el salón a pocos metros. Mi hijo, instintivamente, automáticamente, se saltó por completo el paso de buscar la validación parental y acudir directamente a mí. Y cuando le pregunté suavemente, ¿no quieres enseñárselo a papá también? Se encogió de hombros con una madurez demasiado triste para sus 7 años, y dijo algo que me destrozó. Solo mirará y dirá guay sin ni siquiera mirar bien. Mamá, no hace falta. En ese preciso momento, de pie allí con el cuchillo para picar verduras aún en la mano, la moneda cayó tan hondo y definitiva que no había vuelta atrás. No fue un grito de rabia, ni un descubrimiento impactante de otra traición más, ni una pelea explosiva con placas rotas, fue un largo suspiro cansado que salió de lo más profundo de mi alma, cargando años de agotamiento emocional acumulado. Era la comprensión cristalina e ineludible de que criaba a mis hijos sola aunque estuviera casada, que vivía en soledad crónica aunque compartiera cama cada noche, que había normalizado una situación absolutamente anormal y tóxica durante tanto tiempo que casi había olvidado lo que era ser tratada con respeto y consideración genuinos. Me senté allí en el frío suelo de la cocina, aún sosteniendo ese boletín de Mateo, y lloré en silencio cuando él volvió al dormitorio y su padre seguía en el salón jugando con su móvil, sin ni siquiera darse cuenta de toda esa escena. Recordé todas las otras veces que habían ocurrido situaciones similares y simplemente lo había tragado y seguía adelante. La actuación de baile de Sofía en el colegio, donde él llegó 1 hora tarde, y ella ya había dejado de buscarle entre el público. El 8º aniversario de matrimonio que se quedó en blanco sin ni siquiera un enhorabuena. Las docenas de noches que cené sola, porque tenía trabajo urgente. ¿Cómo había aceptado todo esto como algo normal durante tanto tiempo? Fue como ver por fin que ese conjunto que llevas años insistiendo en llevar está completamente roto e insuficiente. O darte cuenta de que esa amistad que mantienes por lealtad al pasado ya no tiene reciprocidad ni alegría en el presente, solo hábito y miedo a dejarlo ir. Estos despertares rara vez vienen acompañados de fuegos artificiales o bandas sonoras dramáticas como en las películas. Suelen llegar en los momentos más banales y tranquilos, cuando bajas la guardia y la verdad logra finalmente atravesar todas las capas de negación que has construido con tanto cuidado. Mi amiga Claudia me contó que su momento fue cuando estaba fregando los platos y se dio cuenta de que no sentía absolutamente nada al oír el coche de su marido, aparcado en el garaje, ni alegría por la llegada, ni ansiedad por un posible conflicto, solo un vacío neutral e indiferente que reconoció como la muerte total del amor. Mi prima Teresa dijo que fue cuando su hijo, que entonces tenía 4 años, dibujó a la familia en infantil y no incluyó a su padre en el dibujo, y cuando la profesora preguntó por ello, naturalmente respondió, no vive con nosotros, aunque vivía en la misma casa. El niño había notado la ausencia emocional antes de que su propia madre lo admitiera. Es en estos momentos frágiles y honestos cuando ya no puedes mentirte a ti mismo, ya no puedes mantener la ilusión funcionando, ya no puedes fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Es como cuando finalmente admites que ese trabajo te está destrozando por dentro aunque pague bien, o que ese camino que elegiste no es tu verdadera pasión, aunque hayas invertido 3 años en él. La diferencia es que admitirlo sobre un matrimonio, sobre una familia que has construido, sobre promesas para siempre que has hecho delante de testigos, parece infinitamente más aterrador y definitivo. Pero en ese momento, allí en el suelo de la cocina, con el boletín de notas de mi hijo en mis manos y esa frase suya resonando en mi cabeza, supe con absoluta certeza que necesitaba. Cuando finalmente dejé ese piso en Guer, Sia, que había sido mi hogar durante 8 años enteros, solo llevé lo esencial que cabía en una pequeña furgoneta alquilada a una empresa local en ropa cuidadosamente seleccionada, los juguetes favoritos e innegociables de los niños, utensilios básicos de cocina que necesitaría para la vida diaria, y esas fotos familiares enmarcadas que, aunque eran dolorosas de mirar, no podía dejar atrás porque eran una parte importante de la y merecían que estos recuerdos se conservaran. El nuevo piso que pude alquilar tras semanas, buscando algo dentro de mi ahora ajustado presupuesto, estaba en Hospitalet, un barrio mucho más sencillo y bastante alejado del vibrante centro de Barcelona donde vivíamos antes.
Era exactamente la mitad del tamaño del apartamento anterior, solo que tenía 2 dormitorios diminutos en lugar de 4 habitaciones espaciosas y luminosas. Una cocina americana extremadamente estrecha donde apenas cabían 2 personas una frente a la otra, y una vista decepcionante de un edificio gris y aburrido en lugar de ese encantador balcón arbolado con vistas a los árboles centenarios que tanto amábamos y donde tomábamos café los domingos por la mañana. El edificio era antiguo. Necesitaba reformas evidentes. El ascensor solo funcionaba la mitad del tiempo, obligándote a subir 5 pisos con compras pesadas. Y los vecinos hacían ruido de una forma que nunca habíamos experimentado antes. Hablando materialmente, analizando objetivamente, fue una caída brusca, dolorosa y completamente innegable en el nivel de vida que habíamos construido a lo largo de los años antes del amplio, moderno y perfectamente ubicado apartamento hasta una periferia estrecha, vieja y menos valorada, desde el coche relativamente nuevo y fiable que se quedó con él en el acuerdo de compartir propiedad hasta un transporte público abarrotado e incómodo al que tenía que enfrentarme a diario, de las compras relativamente despreocupadas en ese elegante supermercado gourmet, donde se aseguraba de ir a la calculadora que llevaba siempre en la mano en el popular mercado del barrio para comparar precios de cada artículo. Mi madre, cuando por fin visitó el nuevo piso, por primera vez, un sábado lluvioso, entró mirando a su alrededor con esa mirada crítica y preocupada que solo tienen las madres, fijándose en cada detalle de las paredes descascaronadas, el suelo viejo y manchado, la tenue iluminación. Caminó despacio por las pequeñas habitaciones, abrió los grifos que goteaban constantemente, probó las ventanas que se cerraban apenas, dejando entrar el frío, y no pudo ocultar la profunda preocupación grabada en su rostro envejecido. Se sentó conmigo en la pequeña mesa de plástico de la cocina, la única que había podido comprar. Hasta ahora preparó 2 cafés en un tenso silencio y finalmente susurró, cargada de una auténtica lástima que me hizo sentir esa mezcla confusa de gratitud e irritación: querida hija, tuviste tanto antes, una vida tan cómoda y estable, ese precioso apartamento que me encantaba visitar, seguridad financiera. ¿De verdad valía la pena tirar todo esto por la borda? ¿No crees que podrías haberlo intentado una vez más? ¿Ir a terapia de pareja? ¿Darle una oportunidad más? Esas preguntas que en otro momento de mi vida habrían sembrado grandes semillas de duda y arrepentimiento, ahora solo confirmaban cuánto había tomado la decisión absolutamente correcta. Y yo, respirando hondo y sosteniendo su mano arrugada con cariño, pero también con firmeza, por primera vez en mucho tiempo, pude responder con absoluta convicción cristalina y una tranquilidad genuina en mi corazón: mamá, entiendo tu preocupación y sé que viene de un lugar de amor, pero tienes que entender una cosa. Tenía una casa grande, preciosa y perfectamente decorada, pero no tenía un hogar real donde me sintiera segura y querida. Tenía consuelo material, pero vivía en un infierno emocional silencioso. Ahora tengo paz real, tengo libertad. Me he recuperado, y eso no tiene precio ni valor que compararan la primera noche completa en ese pequeño y desordenado apartamento en Hospitalet. Fue reveladora de una manera profunda, visceral y transformadora que nunca podría haber anticipado, imaginado o descrito adecuadamente antes de vivir esa experiencia en primera persona. Coloqué los colchones sencillos directamente en el suelo frío porque la cama aún no había sido entregada por la tienda y tardaría otra semana. Improvisamos una cena básica pero deliciosa, con bocadillos de queso y jamón porque la mitad de las ollas, platos y utensilios seguían desperdiciados dentro de cajas de cartón apiladas, desordenadamente en la esquina de la pequeña habitación. Y Mateo, Sofía y yo estábamos allí, los 3 tumbados, uno al lado del otro, en los colchones del suelo, mirando juntos ese techo agrietado y descascarillado que necesitaba urgentemente pintura y reparaciones, hablando animadamente sobre cómo íbamos a decorar cada rincón de ese pequeño, pero genuinamente nuestro, sobre los colores que pintaríamos en las paredes cuando tuviéramos dinero, sobre dónde pondríamos sus dibujos, sobre plantar un huerto en el pequeño porche de servicio.
Los niños estaban entusiasmados con toda la aventura, viéndola como un nuevo comienzo emocionante más que como una pérdida, con esa increíble habilidad que solo los niños tienen para encontrar magia en las cosas más simples. Y entonces ocurrió algo absolutamente mágico, simple y al mismo tiempo profundamente significativo. Realmente dormí. Dormí profundamente, sin interrupciones, por primera vez en literalmente incontables años, quizá desde antes de que el matrimonio empezara a desmoronarse. No me despertaba a las 3 de la mañana con esa ansiedad inexplicable y asfixiante, apretándome el pecho como solía pasar cada noche. No me mantenía en alerta, prestando atención obsesiva a los sonidos de la casa, intentando deducir su estado de ánimo y predecir posibles conflictos. No sentía esa opresión característica y dolorosa en el estómago de alguien que vive constantemente en modo supervivencia e hipervigilancia. No tenía pesadillas con traiciones y mentiras. No me despertaba sudando frío, repasando conversaciones y buscando incoherencias en sus historias. No pasaba horas revolcándome en la cama, sin poder apagar mi mente acelerada. Simplemente dormía como si no hubiera dormido desde que era adolescente, y la vida era más sencilla. Me desperté al día siguiente con el brillante sol de la mañana, entrando sin piedad por la ventana, que aún no tenía cortina para bloquear la luz, escuchando a mis hijos reír a carcajadas y jugar emocionados en la otra pequeña habitación que ahora compartían. Y tuve una sensación física abrumadora, casi espiritual, de estar finalmente en casa de verdad por primera vez en años. Era como si todo mi cuerpo, cada célula, cada músculo, tenso, finalmente pudiera relajarse por completo, bajar la guardia, simplemente existir sin miedo. Quizá ahora solo tenía un armario diminuto, con puertas torcidas en vez de ese armario, espacioso y organizado con iluminación interior. Quizá tenía que calcular y recalcular obsesivamente cada céntimo al final del mes, en vez de tener ese margen financiero relativamente cómodo que teníamos antes. Quizá vivía en un piso pequeño, donde el salón y la cocina eran prácticamente la misma habitación, sin una división real, y donde no podía recibir muchas visitas. Pero había conquistado algo infinitamente más valioso, más precioso que cualquier posesión material que hubiera perdido o dejado atrás en el proceso. Tuve un sueño tranquilo y reparador. Tuve un silencio genuino sin tensión eléctrica en el aire. Tuve la maravillosa sensación física de poder respirar profunda y completamente sin ese peso, invisible pero constante, aplastando mi pecho y robándome el aire. Este proceso intenso y doloroso de desapego forzado por circunstancias, tanto material como emocional profundo, que al principio parecía un castigo devastador, irreparable y casi injusto por el crimen de haber elegido mi salud mental, se reveló poco a poco como el mayor regalo inesperado y el punto de inflexión más significativo de toda mi vida adulta. Descubrí verdades sobre mí misma que estaban enterradas bajo capas de apariencias y expectativas sociales. Me di cuenta de que realmente no necesitaba ese sofá de cuero italiano importado y muy caro que tanto deseaba tener para impresionar a visitantes y compañeros de trabajo. Un sofá sencillo, básico y barato de IKEA, donde mis hijos pudieran saltar libremente, tirarse sin cuidado, derramar zumo de naranja sin que yo tuviera una crisis nerviosa por imperfecciones irreversibles, funcionaba infinitamente mejor para la vida, real y auténtica, que quería construir a partir de entonces. No necesitaba esa vajilla cara, delicada y fina de porcelana que siempre estaba guardada en el armario alto para ocasiones especiales y que honestamente nunca llegaba, porque siempre pensó que no eran lo suficientemente especiales. Los platos coloridos, sin pretensiones e irrompibles que comprábamos en el bazar del barrio donde comíamos pizza casera todos los viernes por la noche eran mucho más apropiados, prácticos y acordes con la vida real que realmente quería vivir. No necesitaba la ropa de marca cara e incómoda que él insistía obsesivamente en que comprara para estar a la altura de su círculo social y no hacer el ridículo. La ropa cómoda, sencilla y económica, donde me sentía genuinamente y completamente yo misma, donde podía moverme libremente sin preocuparme, era más que suficiente y profundamente liberadora para mi autoestima.
cada cosa material que dejé conscientemente atrás, en aquel viejo apartamento, cada objeto superfluo que solté sin mirar atrás, cada bien que dividí en el inventario del divorcio. Parecía aliviar misteriosamente un peso invisible pero real que llevaba años sin siquiera darme cuenta de que estaba ahí. Era como sacar una mochila muy pesada después de una caminata larga y agotadora. Ni siquiera te das cuenta de lo pesada que era hasta que finalmente la pones en el suelo. Y el desapego emocional era aún más profundo, más doloroso pero también más transformador y liberador que lo material. Dejar definitivamente atrás la necesidad poco sana de su aprobación que me consumía a diario. Dejar ir esa ilusión persistente del matrimonio perfecto que había creado en mi cabeza. Abandonar por completo la versión idealizada e irreal de quien podría haber sido si solo hubiera intentado ser mejor. Por fin, liberar la ira corrosiva y el profundo resentimiento que me consumían por dentro y que, al final, solo me estaban haciendo daño y envenenando. Era exactamente como limpiar metódicamente un armario completamente atascado con chatarra inútil acumulada durante años y décadas sin criterios. Tirar lo que ya no encaja, donar lo que no tiene sentido conservarlo y finalmente poder ver el espacio vacío, limpio, organizado y lleno de nuevas y emocionantes posibilidades. Mi terapeuta, el doctor Hernández, utilizó en una sesión especialmente emotiva una metáfora hermosa y poderosa que tengo grabada para siempre en mi corazón y que vuelve a mi mente cada vez que echo de menos el consuelo material que tenía antes. Por fin, estás aprendiendo en la práctica que menos carga emocional y material significa exponencialmente más movilidad, más ligereza y más libertad real para ir donde realmente quieres y necesitas ir en la vida. Y tenía toda la razón Anne, con menos peso material innecesario y mayor herramienta emocional sobre mis hombros cansados. Por fin, era verdaderamente libre y ligero para caminar hacia mi nueva vida. Así que dime algo con toda honestidad. Haciendo una pausa para reflexionar bien, Anne, después de todo lo que has escuchado aquí, absorbido a lo largo de todo este vídeo, ¿cuántas situaciones te resultaron dolorosamente familiares? ¿Cuántas veces has sentido esa opresión en el pecho y has pensado, vaya, esto también me pasa a mí? ¿O conozco a alguien muy cercano a ti que está viviendo exactamente eso ahora mismo? ¿Cuántas historias he compartido de mi camino te han recordado episodios de tu propia vida que has ocultado, fingiendo que no existían o que no eran tan serios? Porque mira, y presta mucha atención a esto, en esta historia brutal y dolorosa que he contado aquí todo este tiempo, no es exclusivamente mía, no es un caso aislado o excepcional que me haya ocurrido solo por mala suerte del destino. Es la historia real, cruda y repetida de miles, quizá, incluso millones de mujeres en todo el mundo que están en este mismo momento, mientras ves este video, normalizando el abuso emocional sistemático, tragando la falta de respeto diaria, aceptando migajas patéticas de afecto y llamándolo amor verdadero y relación sana. Y la pregunta que simplemente no quiere ser silenciada, que sigue martillando insistentemente en mi cabeza y espero que ahora también esté martillando en la tuya, es, ¿cuánto tiempo vas a permitir esto? ¿Cuánto tiempo vas a seguir priorizando conscientemente la frágil ilusión de una familia perfecta? Ese Instagram hermoso y envidiable, por encima de tu propia salud mental que se está destrozando día tras día. ¿Cuánto tiempo vas a aceptar pasivamente ser tratado como una segunda opción? Desechable, como un plan B conveniente, como esa persona que solo está ahí para sostener los extremos de la casa y ocuparse de responsabilidades mientras vive su vida sin consecuencias reales por sus actos. De verdad, en lo más profundo de tu corazón, ¿crees que mereces justo eso? Que tu valor como ser humano se reduce a aferrarte en silencio, fingir que todo va bien y mantener las apariencias sociales para no manchar la reputación de la familia, porque te garantizo una cosa con toda la autoridad y credibilidad de alguien que lo vivió intensamente en persona. Pasó por un infierno y logró salir del otro lado transformado y más fuerte. Mereces infinitamente más que migajas, más que mentiras llenas de promesas vacías, más que vivir en constante ansiedad, cuestionando tu propia cordura. Y en el fondo, en ese rincón tranquilo de tu alma donde vive la verdad que intentas ignorar, ya la sabes perfectamente. Sabes que no deberías aceptar ciertas cosas. Sientes que algo va profundamente mal.
Notas que los patrones se repiten sin descanso. El problema no es la falta de conocimiento o perspicacia. Es la falta de valor para actuar. Es el miedo paralizante a lo desconocido. Es esa voz insidiosa en tu cabeza plantada por años de manipulación, diciéndote que no puedes sobrevivir solo, que nadie más te querrá, que estás exagerando y que el problema eres tú mismo. Pero adivina qué, esta voz mentirosa no es tuya, es la suya, la voz del manipulador, el abusador emocional que te programó durante años para dudar de ti mismo y aceptar lo inaceptable como si fuera normal y esperado. Ahora viene la parte absolutamente más importante y crucial de todo esto, la parte que depende únicamente de ti y de la decisión que vayas a tomar en adelante. ¿Qué vas a hacer exactamente con todo este conocimiento denso y transformador que acabas de adquirir viendo este vídeo? ¿Vas a cerrar esta pestaña de YouTube, fingir que no has visto nada, guardarlo todo en el fondo de tu mente junto con las otras verdades incómodas y seguir viviendo exactamente como ayer, repitiendo los mismos patrones destructivos una y otra vez? ¿O tendrás finalmente el valor necesario y merecido para mirar tu propia vida con honestidad y valentía, sin adornar los filtros, y hacerte las preguntas difíciles, incómodas y urgentes que llevas meses o quizás años evitando hacerte? Mira, y esto es importante dejarlo muy claro, en absoluto estoy aquí en este video diciéndote a la ligera que tienes que terminar vuestra relación mañana por la mañana, hacer las maletas esta noche y largarte sin planear nada. Cada situación es genuinamente única. Cada historia tiene sus particularidades específicas y complejas. Cada relación tiene matices que no se pueden simplificar, y desde luego solo tú conoces profunda e íntimamente todos los detalles intrincados de tu realidad cotidiana. No soy yo ni nadie fuera quien pueda tomar esta decisión monumental por ti. Esa responsabilidad es solo tuya. Pero lo que te estoy provocando intensamente a hacer, lo que te estoy insistiendo en que consideres seriamente, es que dejes de ignorar convenientemente las señales evidentes y evidentes que tienes delante de ti, parpadeando neón rojo. Que dejes de justificar definitivamente lo completamente injustificable con excusas elaboradas y creativas. Que dejes de ser un cómplice activo y astuto en tu propia destrucción emocional gradual. Empieza poco a poco. Si el gran salto te parece imposible y aterrador ahora mismo, simplemente observa conscientemente los patrones tóxicos de comportamiento a tu alrededor que se repiten cíclicamente. Presta atención genuina a cómo te sientes realmente, no a cómo crees que deberías sentirte dentro de tu propia relación diaria. Cuestiona honestamente si lo aceptarías exactamente que estás aceptando y normalizando. Hoy en día lo aceptarías de un completo desconocido en la calle o de un compañero de trabajo. Si la respuesta es no, ¿por qué demonios la aceptas de alguien que supuestamente te quiere? Anota en un cuaderno físico o digital las situaciones concretas y específicas que te incomodan. Te ponen ansioso o triste. Verlo en papel tiene un poder revelador inmenso que no puedes imaginar. Habla abierta y sin vergüenza con amigos de verdad, de confianza sobre lo que sientes, rompe ese silencio asfixiante que solo protege al abusador y te encierra a ti. Busca ayuda terapéutica profesional cualificada si tienes medios económicos para hacerlo, incluso si tienes que hacer algún sacrificio en otro ámbito. Tu salud mental vale infinitamente más que cualquier posesión material que tengas que ceder temporalmente para pagar las sesiones. Haz algo concreto y tangible, cualquier movimiento real y efectivo para reconectar realmente contigo mismo, recuperar tu autonomía emocional perdida y tu independencia financiera que quizá se haya visto socavada a lo largo de los años sin que te dieras cuenta. Porque estar completamente quieto, congelado y paralizado por el miedo abrumador a lo desconocido, por la inseguridad de lo que vendrá después, por la preocupación por el juicio de los demás, es garantizar matemáticamente que en 5, 10 o 15 años estarás exactamente en el mismo lugar tóxico, o muy probablemente incluso peor, solo que ahora con mucho más tiempo valioso perdido irremediablemente, con mucha más autoestima completamente destrozada y pisoteada, con muchas más cicatrices emocionales profundas acumuladas y especialmente con el peso aplastante del arrepentimiento por no haber actuado cuando aún tenía tiempo y energía para reconstruir su vida.
Y déjame contarte una verdad dura, pero liberadora que aprendí en terapia: el miedo a empezar de nuevo, por genuino y aterrador que sea, nunca debería ser mayor que el miedo a pasar el resto de tu única vida preciosa siendo infeliz, pequeño e invisible, en una relación que constantemente te menosprecia en lugar de hacerte crecer y florecer. Y hablando específicamente de no quedarte de brazos cruzados, viendo cómo pasa tu vida como si fueras espectador de una mala película, si esta historia real y cruda que compartí aquí te ha tocado profundamente de alguna manera significativa, si te ha hecho reflexionar seriamente sobre tu propia vida o sobre la vida de alguien muy cercano a quien realmente amas y te importa, te lo ruego, hacer cosas concretas por mí, pero sobre todo por ti y por todas las demás mujeres que necesitan oír esto con urgencia. Primero, y esto es esencial para crear comunidad y romper el aislamiento, déjalo abajo en los comentarios, con el valor que sé que llevas dentro, qué parte concreta de toda esta historia te impactó más emocionalmente, qué momento te hizo pausar el vídeo para respirar hondo y procesar. ¿Has vivido algo parecido o aterradoramente parecido? ¿O conoces a alguien cercano a ti, un amigo, primo, hermana, compañero de trabajo, que está pasando por esto ahora mismo y puede que ni siquiera sea consciente de la gravedad? Cuéntame tu historia con todo el detalle que te sientas cómodo contando, porque cuanto más compartimos abiertamente nuestras experiencias dolorosas pero reales, más rompemos con valentía este pesado y asfixiante silencio social que existe en torno a las relaciones abusivas, y más debilitamos colectivamente el sistema que protege cuidadosamente a los abusadores y atrapa sistemáticamente a las víctimas en ciclos destructivos. Su historia, por dolorosa que sea de recordar y expresar, puede ser exactamente el empujón que otra mujer necesita para finalmente tener el valor de actuar, para darse cuenta de que no está sola, para entender que lo que está experimentando tiene un nombre y no es aceptable. Segundo punto. Y esto es absolutamente fundamental si realmente quieres continuar conmigo en este viaje de autoconocimiento, sanación y transformación. Suscríbete a este canal ahora mismo, haciendo clic en ese botón rojo que te llama justo ahí abajo. Y luego, esto es crucial, activa esa molesta pero extremadamente importante campana de notificación para recibir alertas cada vez que publique contenido nuevo. Porque te prometo solemnemente que seguiré trayéndote regularmente contenido profundo, denso y transformador exactamente así, sin filtros ni andeos con rodeos, hablando abiertamente sobre relaciones tóxicas y sus dinámicas ocultas, manipulación emocional y sus técnicas sutiles, manipulación emocional y cómo identificarse, reconstrucción emocional y práctica tras traumas relacionales severos, independencia financiera femenina y su importancia crítica, la maternidad en solitario y sus verdaderos retos no romantizados, y todos esos otros temas espinosos e incómodos que, por desgracia, a nadie le gusta tocar en profundidad porque son controvertidos e incómodos, pero que son absolutamente y con urgencia esenciales para nuestra evolución colectiva como seres humanos conscientes y, especialmente, para nuestra supervivencia emocional como mujeres en una sociedad que aún nos enseña a aceptar menos de lo que merecemos. Tercera y última petición, pero no menos importante: no dejes que este valioso y potencialmente transformador conocimiento muera y se pierda aquí en este vídeo de ninguna manera. Compártelo inmediatamente con esa amiga específica que conoces en el fondo de tu corazón y que necesita oír eso con urgencia, la que ves sufrir pero que está demasiado absorta en su propia situación para verla con claridad. Etiqueta deliberadamente en los comentarios a alguien cercano, que sepas que está pasando por una situación preocupantemente similar o similar. Envía el enlace a este vídeo directamente en privado a quienes creas que pueden beneficiarse enormemente de este mensaje. Difunde este mensaje crucial como si tu vida dependiera de ello, porque quizá la vida emocional e incluso física de alguien a quien amas realmente lo haga. La información verdadera y sin adornos es un poder real y tangible. La conciencia genuina es siempre el primer paso esencial e ineludible hacia cualquier transformación real y duradera. Toda tu vida puede cambiar por completo y radicalmente desde el mismo momento en que decidas firmemente que mereces
infinitamente más de lo que recibes, que ya no aceptarás menos que un respeto genuino, el amor verdadero demostrado en hechos y no solo palabras, y una verdadera asociación basada en la igualdad en lugar de la dominación. Así que ahora te pregunto directamente, mirándote a los ojos a través de esta pantalla, ¿estás realmente preparado y dispuesto para este cambio radical y necesario? ¿O vas a seguir siendo indefinidamente solo un espectador pasivo e infeliz de tu propia vida que pasa rápido? La elección, querido amigo, siempre ha sido, sigue siendo y siempre será exclusiva e intransferible.